Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video aquí de Mundo Republiqueto, otro video artículo. Esta vez con un tema bastante interesante y un poco complicado quizás. Esto voy a tratar de establecer unos parámetros, unas heurísticas para que se pueda entender mejor la distinción entre la definición de imperio generador y imperio depredador. Son dos definiciones que trajo a colación Gustavo Bueno, y hay a veces bastante confusión o no se entienden bien cuando estás tratando de explicárselo a alguien que no tiene todo el contexto de la filosofía de Gustavo Bueno. Me ha pasado muchas veces que pareciera que, y me lo han dicho, que es como, bueno, entonces que el imperio generador son los imperios buenos y el imperio depredador es el imperio malo. Como, entonces tuve una vez una persona que incluso me dijo que Gustavo Bueno lo que hizo fue agarrar e inventarse una excusa para tener una definición de imperio bueno e imperio malo. Pero nada más alejado de la verdad que un razonamiento tan simplista saliera de Gustavo Bueno, ¿no? Y la verdad es que yo, o sea, todas las conclusiones que yo he tenido, que yo he traído o que yo he tenido sobre lo del imperio generador y el imperio depredador, las he tenido que parir yo de cierta manera. Las he tenido que parir yo porque, a pesar de que la Escuela de Filosofía de Oviedo hace un excelente trabajo de divulgación filosófica y todo eso, el tema en particular del imperio generador y el imperio depredador todavía sigue siendo un poco esotérico. O sea, todavía requieres mucho esfuerzo para entenderlo. Y ahí yo discuto también mucho con gente de la esfera anglo, eh, echándole en cara a los anglos la basura que fue su imperio, ¿no? Y es difícil hacer, es como que establecer las definiciones filosóficas y todo, hacer toda la presentación, presentar todo el caso de manera filosófica. Entonces, en toda esta experiencia en discusiones que he tenido, he venido destilando ciertas heurísticas, ciertas cosas, ciertos hechos a los que uno puede apuntar, hechos empíricos a los que uno puede apuntar para aclarar la diferencia entre un imperio generador y un imperio depredador, aclarar las diferencias entre el imperio español, por ejemplo, y el imperio inglés. Eh, entonces, esto es lo que vamos a hacer en este video. Lo vamos a hacer con con esto. Aquí que tenemos en la pantalla el CIA World Factbook. La fuente está en inglés. Es el libro de hechos de la CIA. No sé qué, o sea, no se me ocurre algo más neutral y a la vez tan cuestionable que pueda ser neutral, pero es el libro de hechos de la CIA. O sea, no estoy acá sacando nada de libros de la Escuela de Oviedo ni de Gustavo Bueno, nada de eso. Esto es la fuente de la CIA, que no tiene absolutamente nada que ver con la filosofía española ni esas definiciones de lo que estamos hablando. Pero bueno, para los que no sepan y para que a ver si se entiende la razón por la que se hace este video, vamos a hablar sobre qué es un imperio generador y qué es un imperio depredador. Así lo voy a tratar de poner lo más llano posible porque es la intención de este video. Un imperio generador básicamente es un imperio que en los territorios y en las gentes que va conquistando se va replicando a sí mismo, va replicando la casa matriz, por decirlo así, ¿ok? Y un imperio depredador es un imperio que es como más cercano a la concepción más popular o normie que se tiene de imperio, ¿no? Que es esta cosa, esta fuerza destructiva que va y lo que hace es explotar a los nativos y ¿sabes? Los mata y lo que hace es los esclaviza y les extrae recursos, etcétera, etcétera, ¿no? La concepción más popular que uno podría ver en los medios de lo que es un imperio. Entonces, justamente porque no todos los imperios son iguales, Gustavo Bueno sacó estas diferencias, ¿no? Porque no puede ser que el imperio romano sea igualado a un imperio todo loco que lo que hace es matar gente y esclavizarlas, ¿no? A pesar de que el imperio romano sí esclavizaba gente. Pero justamente, como este tema tiene muchos matices y es complicado, es que hablar de esa manera tan simplista de como que no, el imperio bueno y el imperio malo causa confusiones. Entonces, un imperio generador, o sea, cuando se reproduce a sí mismo, o sea, una parte clave de esa reproducción no puede ser simplemente que agarró y mató a todos, conquistó un territorio con gente, mató a todos los nativos de ese territorio y simplemente volvió a armar, o sea, como que armó ciudaditas, puso a su gente y se reprodujo así, ¿no? De que sustituyó
unas personas con otras, ¿no? Sustituyó a los nativos del lugar con sus propios pobladores, ¿no? Entonces, qué sé yo, Roma conquista Galia y mata a todos los galos, y ahora la Galia está poblada por romanos, y entonces se reprodujo Roma. Eso no es un imperio, eso no sería un imperio generador, eso sería de hecho más cercano a un imperio depredador. Entonces hay un punto clave, que es que al reproducir su propia sociedad en los territorios conquistados, tiene que incluir, tiene que involucrar a los nativos, tiene que compartir su tecnología, su conocimiento, incluso sus genes con esa gente. Tiene que básicamente mezclarse, y en esa mezcla reproducirse, ¿ok? Entonces, un imperio que simplemente agarra, un grupo, un país que simplemente agarra y desplaza a los nativos de una población y los saca de ahí y los cambia, los desplaza y los cambia con gente de su propia nacionalidad, o de la nacionalidad de origen de la casa matriz del imperio. Sí, técnicamente se estaría reproduciendo a sí mismo en los territorios que conquista, pero no es lo que consideraríamos un imperio generador. ¿Okay? Entonces, los imperios depredadores actúan curiosamente en dos extremos, que no tocan el medio de la mezcla. Los dos extremos son: o exterminan por completo a los nativos y los sustituyen, o los desplazan por completo y los sustituyen. Entonces, ese es el truco. El truco para entender la distinción es esa. Cómo se trata a los nativos, ¿ok? Y de nuevo, no se trata de que el imperio generador es un imperio de gente buena que no hacen cosas malas y ¡ay, qué lindo! No, no, no. En ese proceso de generación pueden haber muchos abusos, puede haber mucha muerte. Los romanos mataron millones de galos, ¿ok? Pero es, digamos, el producto final, ¿ok? El producto final, porque en media res, en medio de todo, pues hay guerras, hay matanzas, hay que establecer dominancia política, etcétera, etcétera. O sea, la gente no se deja así como que, ay, sí, qué lindo, los romanos son más avanzados, vamos a dejarnos conquistar. Qué chévere. Habrá gente que se sienta así, pero la mayoría de la gente no, la mayoría de la gente va a pelear, etcétera, etcétera. Entonces, no se trata de nuevo, imperio generador, imperio bueno, que no comete crímenes, que se porta bien, que respeta los derechos humanos. No, no es eso. Hay mucha matanza en la formación de un imperio generador, mucho robo, mucho lo que tú quieras, pero el producto final es eso, es que se genera nuevas civilizaciones o nuevos reinos, nuevos pueblos mezclados de los conquistadores con los conquistados, y digamos el orden, o como diría en la escuela, como diría Gustavo Bueno, el ortograma imperial se dictamina desde reproducción, de incluir a los nativos, y de reproducir la sociedad que está siendo conquistada, de compartir eso. Entonces, como ya dije, que en medio de todo, o sea, viendo los procesos en el medio, o sea, en medio de todo el problema, en medio del proceso de conquista, es complicado. O sea, no puedes saber si un imperio es generador o depredador hasta que se acaba. Vamos a decirlo así, ¿ok? Hasta que ves su obra final, hasta ves qué terminó de hacer. Justamente por este problema que estoy diciendo, de que no es una distinción entre gente buena y gente mala, acciones buenas y acciones malas. Hay mucha depredación en el proceso de generar un imperio generador, y hay mucha generación en los imperios depredadores. Pero hay que ver cómo terminaron. Y para eso es esto, voy a ofrecer unas heurísticas de cómo se puede ver qué imperio, o las diferencias entre un imperio generador y un imperio depredador. Y voy a usar como los dos ejemplos, el imperio español como ejemplo de imperio generador, y como imperio depredador voy a usar el imperio inglés, que es el imperio depredador por excelencia. Entonces, acompáñenme a esta linda historia viendo el CIA World Factbook. Vamos aquí a la guía de países o de comparaciones de países. Esto lo pueden hacer ustedes, me pueden acompañar desde casa. Nos vamos aquí, estamos en la guía de comparaciones, y voy a escoger comparar por People and Society, y me voy a ir por población. Voy a tener una lista de países ordenados por su población. Entonces, aquí tenemos la lista de países ordenados por cantidad de población. Podemos ver que China está de primero, la India está de segundo, Estados Unidos de tercero, etcétera, etcétera. Vamos a bajar un poquito por la lista un momento. Aquí estamos. Bueno, entonces, primera heurística. Podemos ver de frente que
varios países importantes del Imperio Inglés, como fueron la India, Pakistán, Nigeria, Bangladesh, Estados Unidos, están en el top de los países con más población en el mundo. ¿Por qué esto es importante? Pues porque el inglés no es ni la primera ni la segunda lengua nativa más hablada en el mundo. A pesar de que el Imperio Inglés, y lo podemos ver aquí, es fácil con ver el top 10 de los países más poblados del mundo. El Imperio Inglés tiene, mira, siendo caritativos no vamos a incluir a China, ¿ok? Hong Kong está en la lista, Hong Kong está más abajo, pero no vamos a incluir a China como parte del Imperio Inglés, nada de eso. Los ingleses lo que hicieron fue declarar, volver adictos a los chinos a opio, ¿ok? No, vamos a ser caritativos y no los vamos a contar. Pero la India es la joya de la corona del Imperio Inglés, ¿okay? Es como lo más orgulloso, lo más lindo, lo más estereotípico del Imperio Inglés es la India inglesa, ¿no? Entonces, India, segundo país más poblado del mundo. Estados Unidos, tercer país más poblado del mundo. Indonesia no fue inglesa. Pakistán, quinto país más poblado del mundo. Nigeria, parte del Imperio Inglés en África, sexto país más poblado del mundo. Luego tenemos Brasil, luego tenemos Bangladesh, octavo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Estoy contando 4. Puede que esté contando mal, pero al menos 4. 1, 2, 3, 4, sí, 4. 4 de los países de los países más poblados del mundo. Son parte fueron parte del Imperio Inglés. Ahora, ¿por qué esto es importante? Pues porque el inglés, como ya dije antes, no es ni la primera ni la segunda lengua nativa más hablada del mundo. Y vamos a ver ahorita, voy a abrir las estadísticas de estos países, vamos a ver que ni siquiera es una lengua que se acerque, excepto en el caso de Nigeria, que se acerque a una mayoría o una pluralidad de gente que hable el idioma en esos países. Entonces voy a empezar por la India. Aquí tenemos. No solamente vamos a fijarnos en el idioma, vamos a fijarnos en los grupos étnicos. Los grupos étnicos de la India. Indoario, 72%. Dravidianos, 25%. Mongoloide, 3%. Mestizos, no hay. Ingleses, no hay. O sea, no hay blancos, no hay mestizos entre ingleses e hindúes. Los ingleses no se mezclaron con los indios. Estoy seguro que habrá anécdotas, estoy seguro que hubo matrimonios, pero no figura estadísticamente. En el país no hay mestizos hindúes ingleses, ¿ok? Luego vámonos con los idiomas, que la gente piensa que la India habla inglés, pero la India no habla inglés. Y para cualquiera que trabaje en el sector de IT o de TI, de tecnología de la información, de desarrollo de software, todo eso, pues nosotros tenemos que lidiar con hindúes y los hindúes no hablan inglés. Eso lo sabemos cualquiera que tiene que trabajar con ellos. No es un idioma que manejen bien. Es un idioma que lo aprenden, ¿no? Para hacer negocios, para ir a la escuela, para ser empleados, ¿no? O sea, remotos, etcétera, etcétera. Pero no es un idioma que manejen nativamente. Entonces aquí lo podemos ver, los lenguajes. 43% hindi, bengalí 8%, maratí 6.9%, un montón de lenguajes indígenas sin peso en el mundo. El inglés no aparece. Y tienen una nota bien graciosa que dice que lo voy a traducir al inglés, ¿no? Que el inglés disfruta de un estatus subsidiario como lenguaje oficial, ¿no? Pero es el más importante lenguaje para la política y la comunicación comercial. Es decir, el inglés es un idioma comercial. Es decir, es un idioma que aprenden las élites para hacer comercio. Bueno, antes de terminar esto, vamos con la religión. Religión, ahí está, 80% hindú, musulmán 14%, cristiano solo 2.3%. ¿Qué estuvieron haciendo los ingleses en la India? ¿No les enseñaron inglés? ¿No se mezclaron con ellos? ¿No les enseñaron su religión tampoco? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Qué hicieron los ingleses en la India? Esto es la heurística que les quiero mostrar de la diferencia entre un imperio depredador y un imperio generador. Compara la India con cualquier país de América hispana. Compara la India con México. ¿Qué te va a decir en los grupos étnicos? Lo vamos a ver más adelante, pero vayan pensando, vayan comparando esto. Hay un grupo nativo en México, sea de blancos, o sea, hay un grupo puro, entre comillas, en México o en Perú, 72% de indígenas,
No, quizás haya bastante indígenas, 20%, una cosa así, pero la mayoría no van a ser indígenas, ni van a ser blancos, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje mayoritario en México, en América Hispana? Hay lenguajes nativos todavía, correcto. El quechua, aymara, lo que tú quieras, ¿no? Todavía existen. No fueron negados, no fueron destruidos, ni nada por el estilo. Pero compara esto: 43%, 43.6% hindi, bengalí 8, etcétera, etcétera. El inglés no aparece, el inglés no está ni contabilizado. Nadie habla inglés nativamente en la India. Solamente lo habla un grupo selecto de la élite, ¿ya? Para hacer comercio. ¿Ok? La religión. ¿Cómo creen que sería el desglose religioso en México? ¿Ah? ¿Las religiones nativas tendrían al 80% de la población? No creo, ¿verdad? Entonces, ya, aquí está la India, ¿no? Entonces, ya vemos por qué el español es la segunda lengua más hablada del mundo, nativamente, a pesar de que el inglés, los ingleses han tenido por lo menos 4 de los 6 países más poblados del mundo bajo su dominio. Vamos a regresar a la lista. Vamos ahora con Pakistán, que es como la India 2.0, la India musulmana. Y está, otra vez grupos étnicos. No hay mestizos. No hay ni siquiera una mayoría blanca inglesa, por decirlo así. Punjab 44%, 15%, ahí lo pueden ver. Aquí en esta línea. Lenguajes, pues lo mismo. ¿El inglés dónde está? Inglés oficial, lengua franca de la élite de Pakistán y los ministerios del gobierno. Otra vez, el inglés es la lengua de la élite, no es la lengua de la gente. Nadie en Pakistán habla inglés en la calle, nadie aprende inglés en su casa. ¿Pasa esto en Costa Rica? ¿Pasa esto en Venezuela con el español? La gente aprende español para hacer negocio nada más. Ok. Religiones, otra vez, musulmana, 96%. Por supuesto, Pakistán es un estado que se separó de la India. Eso requiere su propio video, ¿no? Porque es una mala jugada que le hicieron a la India, en la que separaron Pakistán de la India para que los musulmanes tuvieran su propio estado, y la India igual tiene musulmanes. Entonces, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Pero aquí de nuevo, religiones. ¿Dónde están los cristianos? Que 3% de los pakistaníes son cristianos. Vamos a sumar la India con Pakistán. ¿Qué porcentaje de cristianos hay entre la India y Pakistán? Nada. ¿Qué hicieron los ingleses en Pakistán? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿No les enseñaron inglés? ¿No les enseñaron su religión? ¿No se casaron con los pakistaníes ni con los hindúes? ¿Qué estuvieron haciendo los ingleses? ¿Qué hizo Inglaterra en Pakistán? Esa es la pregunta. Ya espero que se estén dando cuenta de cómo esto sirve para entender las diferencias entre un imperio depredador y un imperio generador. Inglaterra estuvo ahí simplemente haciendo negocios, simplemente estuvo ahí, le enseñó inglés a unos cuantos en la élite para poder controlarlos, para poder hacer negocios ahí, para poder extraer recursos, y chao, ya está. No se preocupó en reproducir Inglaterra en Pakistán o en la India. Y hay muchas fotos, ¿no? De los grandes palacios que construyeron los ingleses ahí, y del ferrocarril, ¿no? Eso es algo típico que yo siempre recibo de los anglos cuando discuto con ellos sobre el imperio inglés, que me dicen que no, que la India fue una gran cosa que estuviera Inglaterra ahí, fue un gran beneficio que fuera Inglaterra. Construyó el ferrocarril. eh, Construyeron el ferrocarril para ellos, para los ingleses, no para los hindúes, no para los pakistaníes. Lo construyeron para ellos porque lo necesitaban para sus fábricas, para lo que sea. Aquí es donde se ve, en el idioma, en la religión y en la composición étnica, es donde se ve qué es lo que estaban haciendo cada quien en sus territorios, en sus imperios. ¿Ok? Está. Grupo étnico, no hay mestizos. Lenguaje, no hay inglés. Religión, no hay cristianismo. ¿Qué estuvieron haciendo los ingleses? Negocios. Eso es lo que estuvieron haciendo. Explotando. Depredando. Por eso es el imperio depredador. Vamos a seguir. En este top 10, vamos a llegar hasta México. Vamos con Nigeria, para que entonces cambiar de continente, para que luego no me digan que no, que bueno, que se portaron así en Asia, pero en África no tanto. Que en África no tanto. Aquí está, otra vez, grupos étnicos. Puros grupos étnicos nativos. ¿Dónde están?
¿Dónde están los mulatos? ¿Dónde están los mestizos? Bueno, técnicamente mestizos es mezcla de blanco con indio, ¿no? Pero digamos los mestizos nigeriano-inglés. ¿Dónde están? Aquí está. Grupos étnicos, ethnic groups, aquí está. Puros grupos nacionales, nativos, no se mezclaron con los nigerianos. Lenguajes, inglés oficial, vaya, bravo, ok. Hausa, Yoruba, Igbo, Fulani. Más de 500 idiomas adicionales, ok. El idioma inglés es el oficial, pero no es el mayoritario, la gente no lo habla en su casa tampoco. Simplemente es el idioma oficial, una vez más, el idioma de la élite, el idioma de los que hacían negocios. Religión, aquí hay un salto increíble. Católicos, no protestantes, católicos, 10%. O sea que ni siquiera. Y otros cristianos, 35.3%. Aquí parece que los misioneros estuvieron un poco más activos. Entonces África sí parece que es un poquito distinto a cómo se comportaron en el subcontinente indio, ¿no? Pero igualito, comparen estos números, que definitivamente son mucho mejores que lo que vimos con India y Pakistán, pero comparen estos números con la América Española. Imagínense una América Española en la que, qué sé yo, la religión de los aztecas o de los tracaltecas fuera el 53.5%. No que la religión musulmana, ¿no? No que la religión musulmana es nativa de Nigeria o nada por el estilo, pero no, o sea, los ingleses no se preocuparon por cristianizar totalmente, por la totalización cristiana de los nigerianos. Pero parece, y se los voy a conceder siendo muy caritativos, que algún esfuerzo misionero hubo. Pues 10% de católicos, eso no tuvo que ver los ingleses, pero 35.3% otros cristianos. Misioneros protestantes hubo, por lo menos aquí en Nigeria. Con Bangladesh. De nuevo, idioma. No, grupos étnicos, aquí está, 98%. Bien puros. Tanto a los nacionalistas blancos y todo eso que les gusta la pureza. Aquí está, los bengalíes son bien puros. 98% son de bengalíes en Bengali, en Bangladesh. 98% son bengalíes. No hay mestizos, de nuevo. Lenguaje, el bangla, lo que sea, el idioma que sea ese, no siquiera sé si se dice en español, 98%. Inglés no figura. Quizás figura en ese 1.2% que ven ahí de 1.2 aquí. Pero igual, 98.8% del lenguaje es el lenguaje nativo. Religiones, una vez más, el cristianismo brilla por su ausencia. Musulmanes, 90%. Hindúes, 10%. ¿Qué estuvo haciendo Inglaterra en Bangladesh? ¿Quién sabe? Y bueno, ya por fin llegamos a México, el único país en el top 10 no contando Brasil por supuesto, pero en el único país del top 10 del Imperio Español, del Imperio Hispánico. Vamos a ver a México para contrastar. Grupos étnicos, mestizo, amerindio con español. Aquí vemos 62%. 62% de la población de México es mestiza. Predominantemente indio, 21%. O sea que no es que son indios puros, sino que son ahí más o menos. O sea, en Perú supongo que será la categoría esta de cholo y demás. Que más allá del contexto peyorativo que ha adquirido esa palabra, cholo significa, ya ni me acuerdo qué significa, es como un castizo al revés, o sea que en vez de ser 3 partes blanco y una parte indio, creo que eso es un cholo, 3 partes indios y una parte blanca, creo que eso es un cholo. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, puede ser que el 21% de México sea cholo, 3 partes indio y una parte blanca, hubo mezcla igual. Amerindios puro, 7%. Otro, mayoritariamente europeos, blanco, 10%. Aquí tienes un imperio generador, un imperio que se mezcló con la gente, ¿ok? Que no es que fue una cosa, un vale todo de mezcla porque sí o lo que sea, porque hay que mestizar a la gente porque son superiores. No, fue algo que simplemente se dio. Se dio porque los españoles estaban involucrados en la sociedad y los indios estaban involucrados en la sociedad española. Entonces obviamente vas a tener matrimonios, vas a tener matrimonios, pues vas a tener familias mestizas, 62%. Comparen eso con lo que vimos antes del Imperio Inglés, las coronas del Imperio Inglés.
Lenguaje, español 92%. Ok, 92%. Y lenguajes indígenas 5%. ¿Ya? Entonces, sí, hay lenguajes indígenas todavía, no es que es una cosa al 100%, pero 92%. Comparen eso con el mejor de los casos que vimos, que fue Nigeria. El resto, el inglés nadie lo habla en las ex colonias del imperio inglés. O sea, entiéndase eso, en las ex colonias del imperio inglés nadie habla inglés. En las ex colonias del imperio inglés nadie es cristiano, o muy poca gente es cristiano. ¿Ya? Religión, católicos, 82%. Si estuviéramos hace 50, 60, 70 años, 100 años, sería 100% probablemente. Pero los evangélicos y los protestantes, que siguen siendo cristianos, pero son los evangélicos y los protestantes han ido poco a poco mermando el porcentaje de católicos, ¿no? Pero aún así 82% de católicos. ¿Qué hizo España? ¿Qué estaba haciendo España? Aquí está, pues armando un país, pues. Estaba reproduciéndose, reproduciendo su propia sociedad aquí, con su gente. La gente estaba inmiscuida con los nativos aquí. No era una exclusión, no era que los mataron, ¿ok? Estaban aquí, por eso, lenguaje, el 90% de la gente habla español. Religión, el 80% de la gente es católica. Grupos étnicos, la mayoría, algún tipo de mezcla. Con igualito, pero igualito hay grupos dispersos de gente europea, India, lo que tú quieras, ¿no? Esa es la diferencia. Esa es la heurística que tenemos que estar viendo y lo que tenemos que mostrarle a la gente cuando no esté entendiendo los conceptos, el concepto de imperio generador e imperio depredador, te vas a esto. Es como que, mira, un imperio generador es esto. España, México. México es España. ¿Ok? México es España con los nativos, la población nativa que hay en México. Que había en México cuando llegaron los españoles, quiero decir. Eso es lo que es México. Eso es un imperio generador. La India es su parte de colonia del imperio inglés habrá sido un accidente en su historia, que tiene una historia de miles de años. Pues ese pequeño periodo en que fueron colonia inglesa será un pestañeo. De aquí a 200 años, la India seguirá siendo India y eso será un pequeño exabrupto de su historia. Los ingleses habrán pasado por ahí para nada. Para nada. ¿Ok? Entonces, quiero revisar otros dos países. Uno que es el Estados Unidos, para que veamos el otro extremo de lo que es el imperio depredador. El extremo de la... Aunque Estados Unidos quizás no debemos usarlo porque Estados Unidos, con toda la población hispana que tiene ahora, puede que la parte étnica demográfica haya cambiado. Pero igual vamos a verlo, vamos a ver qué tal nos va. Bueno, aquí tenemos que el lenguaje, el 78% es inglés, el 13% es español. Si esto fuera hace 100 años o fuera hace 70 años, el inglés estaría casi cerca del 100%. La religión, predominantemente cristiano, muchas distintas denominaciones, protestante 46%, católicos 20%. Entonces, vamos a tomar el lenguaje, la lengua y la religión se parecen mucho a Inglaterra. Entonces pareciera que Inglaterra se reprodujo en Estados Unidos, como de hecho lo hizo, o una facción de Inglaterra, ¿no? La facción puritana. Pero los grupos étnicos, de nuevo, si esto fuera hace 100 años, probablemente lo de blanco sería 98%, 98% sería exagerado, porque los negros, 92%, una cosa así, y 8% negros, que creo que esos son los porcentajes históricos de Estados Unidos de las etnias. Los indios no figuran casi, y mestizos definitivamente no hay. Muy pocos. Probablemente ahorita sí hay, pero no son, o van a haber más por toda la inmigración hispana, pero o sea, históricamente era un país que no tenía incluidos a los nativos, ¿no? Esas son las dos formas. Y para ser completamente justos, no fueron necesariamente los ingleses los que acabaron con los nativos en Estados Unidos, ni los que los desplazaron por completo. Eso fue una labor que se dio el gobierno americano en el Destino Manifiesto y todo esto, pero es un buen ejemplo, es un buen contraste de los dos tipos de reproducción, ¿no? La reproducción generadora y la reproducción depredadora, que es que simplemente
le dices chao a los nativos y los botas, ¿no? La otra forma de depredar es simplemente que los nativos ni los tocas, no te importan. Tú quieres lidiar, tú quieres tratar con la élite, tú quieres hacer negocios, no te importa lo que le pase a los demás. Y para concluir, o bueno, no para concluir, para concluir esta comparación con países, vamos a ver a Hong Kong, porque Hong Kong también es una de estas ex colonias inglesas en las que anglos me dicen que los hongkonianos están muy orgullosos de su pasado inglés y no sé qué cosa. Entonces tú dirías, wow, sí, o sea, parece que Inglaterra hizo la gran cosa aquí en Hong Kong. Vamos a ver a Hong Kong. Hong Kong está un poquito más abajo en la lista de poblaciones, así que simplemente lo voy a buscar. Aquí está. Una vez más, grupos étnicos, no hay mestizos, puros chinos, filipinos, o sea, pura gente pura, no hay mestizos. Lenguajes, el inglés, 4.3 de la población. Hong Kong, la gran joya inglesa de que están orgullosos de su britanidad, ¿no? No hablan inglés, 4.3%. Por supuesto, el inglés es oficial, porque por supuesto, pero el punto es que la gente no habla inglés. El punto es que la gente no habla inglés nativamente. Los ingleses hongkonianos. Religiones, los protestantes 6.7% y los católicos, que no o sea, obviamente los ingleses no mandarían misionarios católicos. Entonces los protestantes 6.7%. Entonces Hong Kong, que supuestamente orgullosa de ser británica, no sé qué cosa, eso es lo que te dicen, si uno discute con anglos te lo dicen, ¿no? Que Hong Kong todavía es muy británica, very British te dicen. Pues ahí está, no tiene nada de británica, o sea, un alienígena que no supiera nada de la historia de Hong Kong viene a la Tierra hoy día y ve a Hong Kong y ve a Inglaterra y dice que son grupos totalmente distintos, que tienen que ver uno con el otro. Y eso también puede ser una buena heurística, ¿no? Ahorita que se me acaba de ocurrir. O sea, cuando quieren ver si un imperio fue depredador o un imperio fue generador, pues imagínense que viene un alienígena que no sabe nada de la historia de esos dos países, de la colonia y la metrópoli, y compara la colonia con la metrópoli y llega a la conclusión de que no tiene nada que ver la una con la otra. O sea, así de frente. Porque si uno no sabe nada de la historia y uno ve esto, ¿qué vas a pensar tú que Hong Kong fue colonia inglesa? ¿Qué vas a pensar? O sea, que estas tres cosas, que son las cosas fundacionales, la base de una sociedad, de una civilización, su etnicidad, su lenguaje y su religión, no comparten casi nada. ¿Qué vas a pensar tú que Hong Kong fue colonia inglesa? Nada. Compara Perú con España, compara México con España, compara Colombia con España. Un alienígena aterrizado hoy vería, pues tiene el mismo idioma, tiene la misma religión. Bueno, el grupo étnico es distinto. Los que están aquí en este lado de este océano son blanquitos y los de este lado pues no son tan blanquitos, pero el resto comparten casi todo. Ok, pareciera que hay relación entre esos dos países. Ese tipo de heurística, ese tipo de cosas son las que tienen que ver para entender la diferencia entre un imperio generador y un imperio depredador. Y ahora que se me acaba de ocurrir esta, les voy a decir la última heurística que se me había ocurrido para hacer la comparación, que es, y quizás esto es un poco, lo estoy diciendo un poco más al aire, ¿no? Esto de las comparaciones con los países lo hice con el CIA World Factbook, pero este soy yo elucubrando, ¿no? Soy yo presentando una idea, libre a que se me corrija, ¿no? Pero una de las otras maneras en que se podría ver la diferencia entre imperio generador y imperio depredador es ver qué pasó cuando el imperio cayó. ¿Por qué? Porque un imperio generador, un imperio, digamos, que se replica en sus colonias, entre comillas, en que está, digamos, ligado, unido a esas, entre comillas, colonias, pues al caer el imperio, pues deberían caer todas. No tendría sentido que caiga, digamos, el imperio y la casa matriz, la metrópoli, de repente, ¿sabes? Surja o de repente, o que todos surjan, que todos les empiece a ir mejor, ¿no? Que el imperio cayó y ahora nos empezó a ir mejor, ¿no? A todos. O que las colonias le empiece a ir mejor, ¿no? Que como estaba antes con el imperio. Un imperio generador cae y cae todo el aparato del imperio, o sea, caen todas sus colonias. Lo podemos ver con Roma también. Cae Roma y Europa cae en la edad de las tinieblas, básicamente. Que yo sé que está exagerado ese término, lo que quieran, pero, o sea, hubo como una edad
una era bastante oscura, bastante problemática y complicada después de la caída de Roma. No fue que cayó Roma y Francia de repente dijo, por fin nos libramos del yugo romano, ahora sí podemos ser lo que siempre hemos querido ser y somos libres, y Francia se fue a las nubes. No, hubo un retroceso, hubo un atraso, hubo un estancamiento, por decirlo así, hubo muchos problemas, guerras, conquistas de los musulmanes, etcétera, etcétera. O sea, cuando cayó el Imperio Romano no fue que las provincias romanas salieron corriendo, se quitaron las cadenas. Un imperio depredador, pensaríamos que debería pasar lo contrario. Cae el imperio, la metrópoli pues le puede ir muy bien, le puede ir muy mal, como tú quieras, pero la metrópoli en mayor o menor medida no se debería ver afectada. Y a las colonias pues les deberían poder encontrar un poquito mejor su camino. Y me parece que el que mejor representa eso o los que mejor representan eso en el Imperio Inglés serían pues la India, Pakistán y Hong Kong, ¿no? Cae Inglaterra o cae el Imperio, y pues la India es muy pobre y todo lo que tú quieras, pero la India tiene bombas atómicas, la India y Pakistán son países soberanos. O sea, nadie se puede meter con la India y con Pakistán. Ellos pueden decidir su propio destino. Sí, la India es muy pobre y todo lo que tú quieras, pero tienen un capital humano bastante grande, de gente muy talentosa, de científicos, de programadores. Están un poco mitificados los hindúes, sí, pero viejo, tienen bombas atómicas al final del día, ¿ok? y las hicieron ellos, las bombas atómicas. Hong Kong, pues similar. Pues les ha ido muy bien desde que se fue Inglaterra. Claro, Inglaterra se fue medio recientemente. Quizás con los imperios depredadores es un poquito más difícil verlo, y con el imperio inglés fue un poco más reciente. Pero igual les propongo esta idea mía de que por lo menos cuando cae un imperio generador, pues todo el aparataje, todas las colonias, entre comillas, pues deberían verse negativamente afectadas y deberían estar un poquito a la deriva por un rato, ¿no? Porque es como se cayó todo el aparataje, ¿no? No es que se cayó la persona que te venía pisoteando, se cayó todo la base que tú tenías, toda la base civilizacional que tú tenías, y ya no está. Entonces no sabes qué hacer. No, obviamente no puedes despegar, distinto a que tuvieras el látigo de la metrópoli extractora y depredadora. Entonces, eso fue todo. Espero que estas comparaciones y viendo estos datos se entienda un poco mejor lo que se quiere decir por imperio generador y por imperio depredador. Y nada, me comentan qué les pareció, me dejan comentarios aquí en YouTube, o donde quieran. Y hasta la próxima. Muchas gracias.